La siguiente presentación la he dividido en 4 grandes temas, que los iré mencionando entre cada uno de ellos. El primero es que haré una breve síntesis de un texto publicado por nosotros el año recién pasado, como parte de la discusión generada por el decreto 1363 emanado del Ministerio de Educación. La segunda es el nuevo escenario para la educación musical en el mismo modelo educativo. La tercera es la educación musical en el paradigma del conocimiento racional. Y finalmente es la música como otra forma de conocimiento. El año recién pasado, a propósito de la discusión surgida por el decreto del Mineduc 1363, que definía los planes y programas del Sistema Nacional de Educación desde quinto a octavo básico, publicamos un texto llamado La educación musical y el modelo educativo, con el objeto de colaborar en el debate que se llevaba a cabo. En este documento, que fue escrito con más pasión que orden, abordamos varios temas con los que nuestra especialidad se relaciona, tanto en lo relativo a aspectos prácticos como teóricos. El punto de partida de nuestra reflexión consideraba la confusión que generaba la relación de horas asignadas a las artes, tanto música como artes visuales, u otras formas de expresión que pudieran darse en el contexto escolar. Como recordaremos, en ese momento se asignaba para educación artística 3 horas a básica y 2 a media, distribuidas discrecionalmente para cada escuela o colegio, como ellos quisieran. Como sabemos, esa medida ha sido revocada y estamos frente a un nuevo escenario. El segundo aspecto que hicimos mención fue el de la calidad de la educación. Como sabemos, en los últimos gobiernos se han gestado varias protestas sociales en las que se han evidenciado falencias del modelo. En este contexto, en su momento se puso en el centro de la crítica oficial la variable profesores. Sin entrar en detalles, dijimos que no se estaba considerando que el mentado concepto se relaciona con un complejo entramado de dimensiones que se relacionan con política económica, definiciones políticas y aspectos técnicos, siendo los profesores solo una parte del problema. La tercera entrada en nuestra reflexión fueron los cambios que se están evidenciando en las universidades a propósito del proyecto Turing. Como sabemos, este modelo pone el énfasis en los aprendizajes, y estos a su vez están desarrollados en términos de competencia. De paso, se ha formulado un desplazamiento desde el paradigma centrado en la enseñanza hacia uno centrado en los aprendizajes, asignando al profesor el mero papel de acompañante del proceso. Como es lógico, de esas modificaciones no tenemos resultados, pero del antiguo modelo centrado en la formación del ser humano se ha pasado a otro de carácter instrumental, en que se relaciona la formación inicial con el campo laboral. En lo relativo a nuestra especialidad, hicimos ver que la educación musical ha sido parte del currículum escolar desde que dimos los primeros pasos en esta república, y trajimos a colación las palabras del presidente Montt cuando en 1845 decía, comillas, no basta desarrollar la inteligencia de los ciudadanos en las escuelas primarias, es necesario también aumentar sus medios de bienestar. El cultivo del espíritu hace nacer necesidades antes desconocidas, y si en la misma proporción no se ofrecen recursos para satisfacerlas, habremos hecho un presente funesto a quienes instruimos. Cierre de comillas. El quinto tema que abordamos fue el de los cambios que ha vivido nuestra especialidad, tanto en sus aspectos teóricos como técnicos. Y dijimos que en un comienzo su objetivo era la enseñanza de la música, principalmente europea y de corte clásico romántico. Desde ahí entonces ha sido la enseñanza instrumental, el canto,
solista o coro, las estudiantinas o las orquestas, las que han concentrado la atención de las instituciones educativas. En este contexto, son las teorías de alfabetización las que han guiado los sistemas de enseñanza-aprendizaje de la educación musical. Posteriormente, como una sexta entrada, mencionamos cómo la educación musical hizo carne la búsqueda ideológica de la época en relación a la integración regional de Latinoamérica y el concepto de identidad. Desde ahí entonces se incorporó la enseñanza del folclore a los planes de estudio y paralelamente se inició una búsqueda de nuestras raíces musicales que nos llevaron al conocimiento y posterior representación de un patrimonio artístico y sonoro hasta ese momento subvalorado. Evidentemente que los sistemas de alfabetización musical usados para las músicas de corte europea comenzaron a perder efectividad. Pero no es menor el hecho de que en ese mismo periodo la relación que se tenía desde las instancias gubernamentales para con nuestra especialidad llevó a que nuestro país fuese la sede de la formación de profesores para América Latina, con la creación del INTEN. También dijimos en este documento el año pasado al que hago referencia que la historia cambió radicalmente para nosotros cuando en los años 80 se impuso el modelo económico vigente todavía, ya por la municipalización, por la libre competencia, el alejamiento del Estado o esta manera de pensar la sociedad. Lo cierto es que se incorporaron conceptos como libertad de elección, lucro, pruebas estandarizadas, gestión, eficiencia, eficacia, etc., impactando fuertemente en nuestra especialidad. Pero hicimos ver que a pesar de todo, nos enfrentamos con la paradoja de la cantidad de universidades que forman profesores de la especialidad de educación musical. 19 universidades, tanto del Estado como privadas, están formando cada año a cientos de jóvenes que serán profesores de música para el país. Finalmente, mencionamos que hoy por hoy la educación musical está lejos de esos anhelos del siglo pasado, del siglo XIX, cuando nuestros gobernantes soñaban con tener un país que se reconociese en los lenguajes del mundo moderno, siendo Europa el espejo en que nos mirábamos. La educación musical se ha alineado con la mirada psicologista de la educación, intentando desarrollar la creatividad de los niños, trabajar las emociones, la integración social, la validación mediante el desarrollo de los talentos. En la actualidad, la especialidad está vinculada con el desarrollo de habilidades cognitivas fundamentales para el pensamiento matemático o el lenguaje. Y en países como Canadá o Estados Unidos, por ejemplo, se está trabajando desde la educación musical para la integración de los niños inmigrantes. Por todo lo anterior, concluimos nuestra reflexión preguntándonos por qué en algunos colegios de excelencia la actividad artística y particularmente la educación musical no ha perdido protagonismo. Pero estamos frente a otro escenario hoy día. Eso que planteamos el año pasado fue a propósito de la propuesta ministerial, pero eso cambió. Frente a este panorama, entonces, y ante los desafíos que se nos avecinan a propósito de la nueva propuesta del gobierno de dividir la educación escolar en dos segmentos de 6 años para básica y 6 años para educación media, designando, de acuerdo a la prensa, 2 a 3 horas a la semana para cada especialidad, se nos viene a la mente algunas interrogantes relativas a cómo enfrentaremos el nuevo escenario. Uno de los antecedentes que estamos considerando es lo que se dijo en distintos medios de comunicación el fin de semana recién pasado. Obsérvese que cuando se habla de artes visuales, se mencionan 3 dimensiones con las que se relaciona esa especialidad. A saber, arte como proceso y forma de expresión reflexiva, conocimiento de obra de todas las culturas y épocas, reflexión sobre obras y creación propia. Y cuando se refiere a música,
se mencionan dos: escuchar y apreciar todo tipo de música, y ejecución musical, instrumentos y canto. Al comparar estas dimensiones propuestas, llama la atención la asimetría con la que son representadas las dos especialidades. Observamos, por ejemplo, que conocimiento de obra de todas las culturas y épocas asignado al campo de las artes visuales se podría comparar con escuchar y apreciar todo tipo de música relativo a la educación musical. A su vez, al relacionar las dimensiones reflexión sobre obra y creación propia de artes visuales con ejecución musical, instrumento y canto, es necesario forzar los límites conceptuales si queremos hacerlas homologables. Finalmente, arte como proceso y forma de expresión reflexiva, designado a artes visuales, no se relaciona con ninguna de las dos entradas que sintetizan los campos en los que se moverá la educación musical. Dada nuestra condición de meros académicos, de Miguel y la mía, no hemos tenido a la vista los documentos oficiales y entendemos que la información que extrae la prensa puede ser parcial o incompleta. Sin embargo, el hecho de que varios medios hayan publicado lo mismo, bien puede tratarse de una noticia basada en fuentes oficiales y no de un simple trascendido. Asimismo, también llama la atención la cercanía de esta información con el documento de las Naciones Unidas llamado Hoja de Ruta para la Educación Artística, que propusiera la Conferencia Mundial sobre Educación Artística realizada en Lisboa en el año 2009. Está en la web, la pueden bajar. En este documento se consideraban los mismos temas para las dos especialidades antes mencionadas, aspectos refrendados al año siguiente, el año 2010, en la Conferencia sobre Educación Artística que se realizó en Seúl. En este documento se destacan tres dimensiones en las que se debiera mover la educación artística: estudio de las obras de arte, contacto directo con obras de arte a través de conciertos, exposiciones, libros, películas, etc., participación en actividades artísticas. Y el texto declara, de manera textual, comillas, la educación artística tiene tres dimensiones en las que el alumno adquiere conocimientos. 1. Mediante la interacción con un objeto o representación artístico, ya sea con un artista y con su profesor. 2. Mediante su propia práctica artística. Y 3. Mediante la investigación y el estudio de una forma de arte y de la relación entre arte e historia. Es decir, estas tres dimensiones se relacionan con apreciación, creación y reflexión. En este contexto, nuestra preocupación no dice con que simplemente se esté acogiendo el llamado de las Naciones Unidas para reconsiderar aquello que planteamos el año pasado, pero que lo venimos planteando desde hace muchísimo más tiempo, ¿no? El problema que estamos observando se relaciona más bien con otra dimensión en la que se desenvuelve nuestra especialidad, y tiene que ver con el tipo de conocimiento que entrega la educación musical y cómo éste se relaciona a su vez con los otros conocimientos que se imparten en el espacio escolar. En varias oportunidades hemos hecho mención al énfasis científico-racionalista que impera en los planes y programas propuestos para la educación escolar desde el Ministerio de Educación de nuestro país. En este contexto, no tan solo se han visto afectadas las artes, sino también las humanidades, historia, castellano, que pasó a ser lenguaje, perdiendo casi toda relación con la creación literaria, sea literatura, teatro o poesía, la filosofía, etc. Cuestión que ya describimos al comienzo de esta presentación. Es decir, la pérdida de protagonismo de nuestra especialidad nos parece que se relaciona con la imposibilidad de vincular nuestros conocimientos, el conocimiento de lo musical, con la mirada científica de la educación.
Desde ahí entonces se observa una pérdida de valor simbólico que ha experimentado la educación artística y en especial la educación musical frente a otras asignaturas que sí se relacionan con lo científico y con los modelos racionalistas. Es en este contexto que entendemos la propuesta inicial del Mineduc que tanto discutimos el año pasado. Sin embargo, el hecho que se haya aumentado en una hora la presencia de nuestra asignatura para la enseñanza básica cambia necesariamente las cosas. En un aspecto sí, en lo laboral, pero no en la relación que se establece desde nuestro hacer en el currículum en que nos movemos actualmente. Nos movemos dentro de un modelo educativo no tan solo centrado en las ciencias, sino más bien centrado en un modelo de ciencia que, como dice Hans-Georg Gadamer, responde a un paradigma explicativo y matematizable que lo legitima. Dicho de otra manera, en el actual modelo imperante, todo aquello que no se relacione con la lógica causa-efecto y que sea descrito por las matemáticas no tiene cabida sino como accesorio. Visto desde una perspectiva menos teórica y más cotidiana, aquellas asignaturas que forman parte del pensamiento científico racional, reconocidas por la sociedad independiente de la posición que se ocupe, se dice que imparten un conocimiento necesario para el actual momento histórico. Las otras pareciera que no. Dado que no se trata de prescribir el deber ser de la educación y que desde nuestra posición estemos considerando que la presencia de la música es necesaria porque es buena, bien cabe preguntarse si aquello que enseñamos responde a las necesidades de esta sociedad. Todas las metodologías desarrolladas a comienzos del pasado siglo, o el tema del folclore antes descrito, la enseñanza de los instrumentos, podrían considerarse como respuestas a una demanda de la sociedad de su momento. Sin embargo, estamos claros que esta sociedad de la que nosotros somos parte hoy día no es igual a la que dio origen a esas propuestas. De la misma manera, entonces, tendríamos que tomar conciencia de que aquellas respuestas de nuestra especialidad surgieron en un momento en que la educación no se miraba en el espejo de las ciencias como hoy día. Este tema es el que nos ha llevado a preguntarnos ¿qué tipo de conocimiento imparte la educación musical? ¿O cómo se caracteriza el conocimiento que entregamos? En este sentido, y considerando que todos los gobiernos han respondido a las demandas profundizando el modelo, tal vez debiéramos hacer el ejercicio de revisar nuestros fundamentos, los principios en los que debiéramos levantar una nueva propuesta para la educación musical. Ello porque es claro que nos encontramos ante una situación inconmensurable, como diría Thomas Kuhn. Por una parte, nosotros entendemos la educación musical con conceptos que consolidaron otro momento histórico, y por otra, desde el centro del poder, nos miden con herramientas que no se corresponden con la naturaleza de lo musical. Pero aún más, respecto de lo primero, de cómo nosotros miramos la educación musical, uno se puede preguntar ¿a qué responde la asimetría con que se caracterizaba las artes visuales y la música en la propuesta ministerial para los próximos años? ¿No será que no estamos viendo otras posibles dimensiones en las cuales se puede mover nuestra especialidad y los de artes visuales sí? Cuarta entrada. Revisando la historia, nos dimos cuenta que los mismos pensadores que construyeron el fundamento teórico al modelo de las ciencias modernas a mediados del siglo XVIII recabaron en que aquello no recogía toda la experiencia humana. A poco andar, conformaron una estructura teórica que dio cabida al resto, a aquello que no entra por la razón, sino por los sentidos, y la llamaron estética. Es así entonces que distinguieron dos ramas del conocimiento, el conocimiento racional y el conocimiento sensible. Uno se encargaba de las ciencias naturales,
y el otro de la producción del arte, y particularmente del estudio de la belleza. En ambos casos está presente el concepto conocimiento, y por tanto los dos se mueven en el espacio de la razón. Posteriormente, la estética o conocimiento sensible ya no solo se preocupó de la belleza, sino también de lo feo, de lo grotesco, de lo horrible, y de todo aquello que desde los tiempos de Homero hasta el heavy metal nos impacta por los sentidos, y para lo cual no hay explicación sino otras condiciones: necesidad de expresión, motivación, pero también técnica, estilo, disciplina. A comienzos del siglo XIX, Hegel desarrolló el concepto de formación desde una perspectiva filosófica. Decía, comillas, dado que el hombre por naturaleza no es lo que debe ser, necesita formación. Y agregaba, solo de esta manera se estará en condiciones de establecer una ruptura con lo inmediato, con lo natural, y vincularse así con el lado espiritual y racional de su esencia. Es evidente entonces que tanto el conocimiento racional como el conocimiento sensible forman parte de las infinitas posibilidades que el ser humano tiene para explicarse e interpretar el mundo en que habita. Dicho de otra manera, ante la necesidad de comprender y plasmar nuestro propio mundo, hemos conformado diferentes formas de representárnoslo. Una de ellas es la música, y la herramienta para transmitirla, desarrollarla, crearla, decirla, tanto en su propia naturaleza como son los sonidos y los ruidos, como desde la traducción posible a los conceptos. También comprenderla. Todo aquello es posible gracias a la educación. Con todo, eso se relaciona. Con todo eso se relaciona lo que en varios momentos he mencionado, lo musical. Ya para terminar, es evidente que se ha impuesto ideológicamente un modelo de conocimiento, el racional. Ello pues la instrumentalización de la educación pareciera responde a otros intereses. Sin embargo, esto no debiera llevarnos a mirar con lentes que no se adecuan a la esencia de nuestra especialidad. La tarea es encontrar los lentes que se corresponden con lo musical y comenzar a pensar cómo enfrentamos eso que se nos viene. Un camino es retomar los fundamentos de las propuestas metodológicas pasadas, si los hay, y ver si siguen vigentes. No digo los métodos, digo los principios. Como un dato solamente, casi no se encuentra en ninguna malla curricular de la formación de profesores de música la historia de nuestra profesión. Es aquí cuando toma fuerza entonces las palabras que nos dejó Gadamer, quien decía: cuando se comprende la tradición, no solo se comprenden textos, sino que se adquieren perspectivas y se conocen verdades. Otro camino es preguntarnos cuáles son las condiciones de nuestro conocimiento por las que es posible hacer arte y hasta dónde llegan estas posibilidades. Esto nos lleva a pensar en la capacidad de los niños y sus posibilidades para hacer arte. Arte de niños. Claro está. Pues no quiero dejar pasar que el modelo imperante evidentemente no está viendo niños, sino proyectos de adultos. Finalmente, la historia nos ha mostrado muchos y distintos caminos por los que han transitado las ideas. Respecto de la estética, a que hacíamos mención, por ejemplo, si la tomamos tal y como se pensó, vamos a terminar igual que ellos, transmitiendo y enseñando formalidades. Pero si verdaderamente queremos encontrar nuestro espacio de sentido, tendríamos que partir por considerar nuestros propios errores, nuestras búsquedas, nuestras peculiaridades, nuestras habilidades y conocimiento, que nos vienen de diversas fuentes y experiencias. Muchas gracias.